El cielo sobre los Emiratos Árabes Unidos no se cerró por una tormenta de arena. Se cerró porque en un despacho de Washington decidieron que la cabeza del ayatolá Ali Jamenei valía más que la seguridad económica de todo el Medio Oriente. Y los misiles que cayeron sobre las bases militares de Estados Unidos en el desierto demostraron algo aterrador. El imperio ya no puede proteger a sus aliados. En las últimas 72 horas, los titulares de prensa te han vendido una película de Hollywood. Estados Unidos e Israel ejecutando un ataque preventivo y quirúrgico para salvar al mundo de una amenaza nuclear inminente. Falso. No estás viendo una operación antiterrorista. Estás viendo la ejecución en tiempo real de una doctrina brutal: el realismo depredador. Hoy vas a entender 3 cosas que los noticieros te cuentan por separado, pero que son el mismo tablero de ajedrez. 1. ¿Por qué la inteligencia satelital china fue la que guió los misiles iraníes para perforar las defensas estadounidenses? 2. ¿Por qué los kurdos, eternos enemigos de Teherán, hoy ruegan para que el régimen de los ayatolás sobreviva a esta crisis? Y 3. ¿Cómo una guerra olvidada entre Afganistán y Pakistán es la pieza maestra que Rusia y China están usando para quedarse con la logística de toda Asia? Bienvenido a marzo de 2026. La diplomacia con alfombras rojas ha muerto. En esta mesa, o controlas la geografía, o eres parte del daño colateral. Capítulo 1. El precio de la cabeza. Para entender lo que ocurrió el 28 de febrero de 2026, olvida las ruedas de prensa en la Casa Blanca. Mira la física pura y dura del ataque. La operación Furia Épica no se organizó en un fin de semana. Durante meses, el Mossad israelí y la inteligencia estadounidense mapearon cada respiración, cada vehículo y cada escolta del círculo íntimo iraní. Utilizaron redes neuronales de inteligencia artificial para procesar millones de datos interceptados y predecir el momento exacto de mayor vulnerabilidad. Sabían que Ali Jamenei y la cúpula dorada de la Guardia Revolucionaria coincidirían en una reunión de máxima seguridad en el distrito de Pasteur. Washington no envió simples drones de reconocimiento. Desplegó su capacidad más letal: bombarderos furtivos B-2 Spirit desde la base aérea Whiteman en Missouri. Hablamos de 20.000 kilómetros de vuelo ininterrumpido, reabastecidos en el aire, escoltados por enjambres de cazas F-22 y F-35. Su misión: arrojar bombas antibúnker de 900 kilos sobre el corazón de Teherán. El resultado fue la decapitación absoluta del Estado Islámico de Irán en cuestión de segundos. El líder supremo Ali Jamenei, el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh y el jefe militar del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpur, fueron pulverizados. El relato oficial del Pentágono te dirá que esto era necesario para frenar el enriquecimiento de uranio. Pero la lógica real del poder obedece a otras leyes. La economía estadounidense y su futura guerra comercial en el Pacífico no pueden permitirse un Medio Oriente controlado por las redes proxies de Teherán. El objetivo de Washington no era matar a un clérigo de 86 años, era fracturar la estructura de la Guardia Revolucionaria desde adentro. Porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no es solo un ejército. Es la mayor corporación financiera y económica del país. Al descabezarla, Estados Unidos apostó a desatar una guerra civil por el control de los activos del Estado. Al mismo tiempo, era un mensaje brutal, escrito con sangre, dirigido a Moscú y Beijing. Aún poseemos la capacidad de aniquilar el centro de mando de su mayor socio logístico a plena luz del día, y ustedes no tienen la tecnología para evitarlo. Pero el cálculo imperial subestimó la ley de la física. A toda acción hay una reacción igual y opuesta. Cortar la cabeza no mató al cuerpo. Lo volvió completamente paranoico, descentralizado y letal. Y los primeros en pagar la factura no fueron los generales en el Pentágono. Fueron los socios capitalistas en el desierto. Capítulo 2. El paraguas de cristal. Si viajas a Dubái o Doha, verás la ilusión óptica del dinero infinito. Islas artificiales, rascacielos de cristal y puertos masivos. Todos protegidos por el supuesto e infalible paraguas de seguridad de Estados Unidos. Hasta hace unas horas, las monarquías del Golfo creían que albergar bases militares norteamericanas era su seguro de vida definitivo. En marzo de 2026, ese paraguas demostró estar hecho de papel. La respuesta iraní, bautizada como Operación Promesa Verdadera, no se limitó a lanzar cohetes contra Israel. Irán apuntó directamente a los nodos logísticos, aéreos y navales que sostienen la proyección de fuerza estadounidense en la región. Una lluvia coordinada de más de 120 misiles balísticos y enjambres de drones impactó en Emiratos Árabes Unidos, golpeando la base de Al-Dhafra, en la enorme base de Al-Udeid en Qatar, y en Bahrein, el santuario de la Quinta Flota de los Estados Unidos. Es cierto que los sistemas de intercepción Patriot y THAAD estadounidenses
destruyeron decenas de objetivos. Pero en la guerra moderna, la saturación vence a la precisión. Varios misiles perforaron el escudo, provocando daños estructurales y víctimas fatales. De repente, la vulnerabilidad del capital internacional quedó al desnudo. El espacio aéreo del Golfo se cerró por completo. Las grandes navieras y aseguradoras suspendieron instantáneamente sus envíos de gas natural y petróleo a través del estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del suministro energético mundial. La diplomacia occidental entró en pánico. El Reino Unido y Australia elevaron de urgencia el nivel de alerta para los Emiratos, a nivel 4, no viajar, el mismo estatus de peligrosidad que tiene Somalia o Afganistán. El gobierno británico incluso comenzó a trazar planes de contingencia para evacuar a 50.000 de sus ciudadanos a través de convoyes terrestres por el desierto de Arabia Saudita. Piénsalo por un segundo. El paraíso financiero corporativo del planeta, el centro logístico de la globalización, paralizado en una tarde. Estados Unidos sacrificó la sensación de seguridad de sus aliados árabes para lograr su objetivo táctico en Teherán. Los Emiratos y Qatar emitieron comunicados oficiales condenando airadamente la violación de su soberanía por parte de Irán. Pero a puertas cerradas, el terror es absoluto. Acaban de darse cuenta de que, en una guerra regional a gran escala, sus relucientes ciudades de cristal son la primera línea de sacrificio prescindible para Washington. Pero aquí surge la pregunta más incómoda de todo el conflicto. Si Irán tenía su cadena de mando recién decapitada, y el Pentágono bloqueó las señales del GPS en todo el Medio Oriente, ¿cómo diablos lograron los iraníes coordinar un contraataque balístico tan asombrosamente preciso? La respuesta no está en los escombros de Teherán. Está orbitando la Tierra, y habla mandarín. Capítulo 3. El ojo del dragón y la ruta rota. Aquí es donde los noticieros tradicionales te dejan completamente ciego. Irán no está peleando solo. Está operando como la espada de una infraestructura tecnológica muchísimo mayor. Cuando el ejército de Estados Unidos interfirió y degradó el GPS comercial y militar en la región para cegar las defensas antiaéreas iraníes, China ejecutó un movimiento maestro. Beijing conectó a los remanentes de la Guardia Revolucionaria a su propio sistema de navegación satelital militar, el Beidou, inmune a las interferencias del Pentágono. Al mismo tiempo, la Armada del Ejército Popular de Liberación posicionó silenciosamente a su buque de vigilancia electrónica más avanzado, el Liaowang 1, en las aguas del Golfo. No te equivoques, esto no es solidaridad socialista ni un apoyo ideológico. Es una doctrina militar asiática conocida como los ojos y el puño. China no dispara un solo misil. China provee la visión satelital en tiempo real para que los misiles iraníes sepan exactamente qué coordenadas tienen los portaaviones y las bases de la OTAN. ¿Por qué el presidente Xi Jinping arriesga una confrontación tecnológica directa con Estados Unidos por un régimen teocrático? Porque la supervivencia del Estado iraní es el pilar maestro de la seguridad energética de China y la clave de la nueva ruta de la seda. Y esto nos lleva a la pieza más ignorada y fundamental de este tablero. Mientras los misiles volaban sobre el Golfo Pérsico, a miles de kilómetros hacia el este, estallaba una guerra fronteriza abierta entre Afganistán y Pakistán, con bombardeos aéreos directos sobre Kabul. ¿Qué tiene que ver esto con Irán? Absolutamente todo. Ese conflicto afgano-pakistaní cerró herméticamente la frontera. Miles de millones de dólares en comercio euroasiático quedaron atrapados, sin salida al mar. ¿Cuál fue la solución de emergencia del régimen afgano? Desviar desesperadamente todo su flujo logístico y minero hacia los puertos del sur de Irán, específicamente a Chabahar y Bandar Abbas. Esa guerra, irónicamente, multiplicó el valor estratégico de Irán de la noche a la mañana. Irán se convirtió en el único puente terrestre seguro que conecta el corazón de Eurasia con el océano, evitando a Pakistán. Por eso la diplomacia de Rusia y China entró en máxima alerta para mediar y proteger la región. Si Estados Unidos logra que el régimen iraní colapse, no solo cae un gobierno hostil en Teherán, se le pone un candado de titanio a la salida vital de Asia Central hacia las aguas internacionales. Para Moscú y Beijing, armar y defender tecnológicamente a Irán no es un acto de caridad. Es supervivencia pura para evitar que Washington los embotelle logísticamente en su propio patio trasero. El ajedrez militar en los mares es tenso, pero la verdadera bomba de tiempo, la que le quita el sueño a Occidente, no está en las fronteras. Está latiendo en el asfalto de las ciudades árabes. Capítulo 4. La paradoja de la supervivencia. Como vimos, los gobiernos de los Emiratos Árabes, Jordania y Arabia Saudita corrieron a las Naciones Unidas para condenar la agresión iraní. Es la postura oficial y burocrática para calmar a los mercados. Pero si enmudece la diplomacia y pones un micrófono en las calles de Amán, El Cairo o Riad,
escucharás el ruido de la historia a punto de romperse. El asesinato de Ali Jamenei no generó un suspiro de alivio en la población árabe. Encendió un barril de pólvora sociológico. Estamos viendo protestas civiles masivas, llamados abiertos a la yihad, y movilizaciones panislámicas que están evaporando la histórica y sangrienta división entre musulmanes suníes y chiíes. La narrativa del líder asesinado brutalmente por el imperialismo estadounidense está unificando a la base popular árabe contra sus propios monarcas. Las élites pro-occidentales del Golfo están aterrorizadas ante la inminencia de una primavera árabe 2.0. El daño colateral más grave para Israel y Estados Unidos es que, al usar la fuerza bruta desmedida, acaban de perder irreversiblemente la guerra de la narrativa en el sur global. Pero la mayor y más fascinante paradoja geopolítica de este conflicto proviene de los actores que más han sufrido la represión de Teherán. Históricamente, Estados Unidos confía en que, ante la debilidad del gobierno central, las minorías oprimidas se levanten en armas y balcanicen al país desde adentro. Pero en esta ocasión, en Turquía y las zonas fronterizas, sectores kurdos clave han hecho algo que rompe los manuales de la CIA. Rechazaron frontalmente el llamado a la insurrección armada y pidieron apoyar la estabilidad del régimen iraní. ¿Por qué? Porque ellos son los verdaderos maestros del realismo depredador. Comprenden que si Washington convierte a Irán en un estado fallido y fragmentado, como hicieron con Libia o Irak, el caos absoluto cruzará sus fronteras. Un Irán sumido en anarquía sería la excusa de oro para que el ejército turco ejecute operaciones de aniquilación total sobre la población kurda, justificándolo ante el mundo como seguridad y contención fronteriza. En una demostración de cálculo gélido, estos sectores prefieren a la Guardia Revolucionaria de Irán, herida pero predecible, antes que la destrucción absoluta de su ecosistema geográfico y demográfico. En este nivel de juego, olvídate de la moralidad. Nadie pelea por la libertad. Todos pelean por el derecho a existir un día más. Conclusión. El nuevo cálculo imperial. ¿Qué nos revela realmente la Operación Furia Épica en este marzo de 2026? Desnuda la brutalidad estructural del sistema internacional. Al decapitar al Estado iraní, Washington creyó que reafirmaba su hegemonía indiscutible. Lo que verdaderamente logró fue obligar al resto de las potencias a poner sus cartas sobre la mesa y disparar. China dejó la ambigüedad y demostró que su arquitectura espacial y sus satélites militares son ahora el escudo tecnológico letal de Eurasia. Rusia y Beijing capitalizan el caos, asegurando que las rutas logísticas que evitan el control de la OTAN pasen inevitablemente bajo su protección diplomática. Y lo más grave, lo que cambia la historia económica de este siglo, los Emiratos Árabes y las monarquías del Golfo aprendieron la lección más oscura. Descubrieron por las malas que el paraguas de seguridad estadounidense exige que ellos pongan los muertos y su infraestructura cuando llueven misiles. Su prosperidad y sus rascacielos son solo piezas prescindibles en el cálculo imperial de Washington. El orden internacional basado en reglas no está en crisis, ya se rompió. Hemos ingresado a una fase de la historia donde la disuasión se ejerce asesinando a la cúpula entera de un Estado soberano con inteligencia artificial, y donde el derecho a la defensa se mide exclusivamente en qué potencia extranjera te presta sus satélites militares para guiar tus misiles. Hoy, la línea microscópica que divide la contención de una guerra global no la sostiene una resolución diplomática de las Naciones Unidas. La sostiene la frialdad matemática de un buque espía chino operando en el Golfo Pérsico, y la paciencia sociópata de una guardia revolucionaria herida de muerte, pero activa. Y ahora, con todas las cartas sobre la mesa, te pregunto a ti, viendo cómo el supuesto escudo protector de la primera potencia mundial falló en asegurar las rutas petroleras del Golfo, ¿crees que Estados Unidos cometió un error catastrófico de cálculo militar? ¿O el colapso económico del Medio Oriente era el verdadero objetivo de Washington desde el principio para perjudicar a China? Déjame tu análisis en los comentarios. La geopolítica se decide en mapas y algoritmos, pero la factura siempre se paga en las calles. Nos vemos en el próximo informe.